Entonces vamos a definir las razones trigonométricas. Primero vamos a empezar con las tres básicas. ¿Cuáles son las tres razones básicas? Seno, coseno y tangente. Las otras tres, cotangente, secante y cosecante, son las recíprocas o las inversas que se desprenden de las básicas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las básicas, que son tres: seno, coseno y tangente. Yo tengo mi triángulo rectángulo y tengo dos ángulos que son, aparte del ángulo recto, mis dos ángulos agudos. Y quedamos, vuelvo a repetir, las razones trigonométricas se basan o se definen en base a los ángulos, ¿sí? No a los lados. Los lados no nos interesan. Entonces, empezamos. Voy a definir mis tres razones básicas. Yo tengo dos ángulos, alfa y beta. ¿Cuál voy a tomar? El que yo quiera, ¿sí? Voy a empezar tomando el ángulo alfa. El ángulo beta ahorita no me va a importar, ¿sí? Entonces, ángulo alfa. Al yo tomar este ángulo alfa, por default, les estoy dando nombres o estoy diferenciando mis dos catetos. ¿Recuerdan? El triángulo tiene hipotenusa y tiene dos catetos. Si yo tomo este ángulo de aquí abajo, el cateto B, que es el que está junto, pegado o al lado del ángulo, por default se va a llamar cateto adyacente. Y el otro cateto, el que está acá enfrente al ángulo alfa, que sería el cateto A, se va a llamar cateto opuesto, ¿sí? Entonces, cateto adyacente, cateto opuesto. Cateto adyacente, el que está junto al ángulo, junto al lado del ángulo. Y cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo, ¿sí? Ojo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado el ángulo beta? Pues estos dos cambiarían de nombre, ¿no? Si yo tomo el ángulo de arriba, el cateto A sería el cateto adyacente porque está junto al ángulo que estoy tomando. Y el cateto B sería el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente al ángulo que yo estoy tomando. Entonces, última vez que les digo eso, las razones trigonométricas dependen del ángulo que yo estoy tomando, ¿sí? Dependiendo del ángulo que yo tome, los catetos van a tener su respectivo nombre, ¿sí? Entonces empezamos: seno, coseno y tangente. La primera, seno, su abreviatura es sen. La abreviatura de coseno es cos y la abreviatura de tangente es tan. Siempre que vayamos a escribir una razón trigonométrica, después del nombre tiene que ir acompañada de un argumento. Ese argumento, ¿qué va a ser? Un ángulo, ¿sí? ¿Cuál ángulo? Pues el que yo estoy tomando de mi triángulo rectángulo. Entonces, si yo voy a poner seno, siempre las razones trigonométricas se definen en base a un ángulo, ¿sí? Tengo que especificar que es el seno del ángulo alfa, ¿sí? Que es el que estoy tomando. Si yo hubiera tomado el ángulo beta, sería seno de beta, ¿sí? Entonces, dependiendo del ángulo que yo tome, le voy a poner el nombre. Igual coseno de alfa y tangente de alfa, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sus fórmulas, por así decirlo? El seno de alfa, quedamos que las razones trigonométricas eran las comparaciones de los lados. El seno de alfa, su fórmula va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Fórmula del coseno. Coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí?